¿Qué se llama eso? El trabajo informal. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos es formalizarlo. ¿No ve? La famosa ley esa que estaba aprobando el gobierno, ¿qué era esa ley? Era ¿para qué? Para que formalicemos, ¿sí? Pero de una forma muy distinta a la que se debe hacer, ¿ya? Muy distinta. ¿Por qué? Porque aquí en Bolivia, desgraciadamente, el 80% de los negocios son informales o semiformales. ¿Ya? Entonces, no es como en otros países, sí o sí tiene que ser formalizado. Acá vamos a ver cómo vamos a formalizar una empresa. ¿Ya? O sea, son varios pasos que se tienen que hacer. Es como cuando un niño viene al mundo, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace con ese niño? Obviamente después el pediatra que lo ve que está bien, va y se lo inscribe. ¿A dónde? Se lo inscribe al registro civil, ¿no es cierto? Ahí todito nos inscribimos. Lo mismo sucede con las empresas. Las empresas también al nacer, nacen por una escritura de constitución, también se la deben inscribir. ¿Y dónde se inscriben las empresas? Las empresas se inscriben en Funda Empresa hasta el 31 de marzo del 2021, que eso está a cargo de la CAIN, ¿sí? Aquí queda un poquito más para allá, ¿sí? Ahí entonces se inscribe, pero a partir del 1 de abril ya el gobierno es el que va a tomar rienda de las empresas. Bueno, cualquier modificación, ampliación, cualquier documento que ustedes quieran legalizarlo en Funda Empresa, ¿ya? Traten de hacerlo en este lapso de tiempo. O sea, si ya su constitución ya se cumplió o si van a ampliar, entonces una serie de cosas. Porque lo demás, lo que viene es incierto, ¿sí? Porque desgraciadamente no es que estemos en contra del gobierno, pero lo que el gobierno agarra, hay una serie de dudas y problemas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, esa es la formalización de las empresas. ¿Ya? ¿Cómo formalizar la empresa? O sea, cómo llegar de lo informal a lo formal, porque siempre uno empieza por la parte informal, porque está con esa incertidumbre, con esa duda de cómo empezar, ¿sí? Porque lo que cuesta es empezar. Hay que pasar por una serie de pasos, y vamos a ver también más adelante con respecto a los impuestos. Desgraciadamente aquí en Bolivia, miren ustedes, aquí en Bolivia tenemos que pagar impuestos de todo. ¿Ya? Mire, usted va, por ejemplo, en Estados Unidos, usted compra un teléfono, ¿ya? Usted compra un teléfono, por ejemplo, en Miami, va y compra su teléfono, el tax, que es el impuesto, es 5%. Aquí, mire, tenemos 13% del IVA, tenemos 3% a las transacciones, tenemos 25% a las ganancias, o sea, al resultado, a la utilidad que ha generado. O sea, ya van 3 impuestos que se pagan. Pongámosle suma, ¿cuánto es? ¿Por qué? Porque desgraciadamente nosotros pues siempre estamos buscándole, sale la ley o sale la norma, entonces estamos buscándole por dónde desviar. Desgraciadamente así es. En otros países un solo impuesto y se acabó. ¿Ya? O sea, aquí nosotros pagamos algo. Aparte del impuesto que nosotros pagamos, tenemos la carga social. ¿Cuál es la carga social? A los sueldos que nosotros le pagamos al trabajador, tenemos que pagarle, bueno, que ya no se da eso, porque de acuerdo a la ley, si el crecimiento es de 4.5 arriba, se paga el segundo aguinaldo. No sé si se recuerdan ustedes, o sea, un aguinaldo más tendríamos que pagar. Aparte de la carga social, como es el pago que hace el empleador, no de parte del trabajador, el empleador, o sea, el dueño de la empresa, ¿ya? El que genera, arriesga su capital.
tiene que pagar el 10% de la Caja Nacional de Salud o cualquier otro caja, ya caja bancaria, caja petrolera, cualquier caja. Entonces tiene que pagar 10%. Tiene que pagar 3%, que es un seguro que ha sacado recientemente para todos aquellos que no trabajan. Se llama el aporte solidario nacional, o sea, tipo Suiza, ¿ya? O sea, para todo. Después, el mismo trabajador también tiene que aportar para eso, o sea, todos aquellos que trabajamos, aportamos para los que no trabajan, los que andan por ahí pagando. Entonces, tenemos que aportar. Entonces, vamos a verlo para que ustedes tengan más o menos una idea, ¿sí? Y ese 3% debería servir para pagar a los que no están trabajando, así como sueldos en Estados Unidos. Yo creo que sí, mire, pero eso es para solventar aquellos que en realidad no han aportado nunca, digamos, a la AFP, ¿ya? A la AFP. Entonces, con la ley, es la ley, la ley de pensiones. Entonces, el empleador aporta para aquello. O sea, no existía eso, pero ya lo sacaron para que se siga aportando. También se aporta para la vivienda, ¿ya? Se aporta para la vivienda el 2%. Se aporta para la vivienda. Eso tiene que aportar el empleador. ¿Ya? Entonces, una serie de aportes que ustedes tienen que ver. Unos dirán, pues ustedes, con esto me van a desmoralizar para formalizar, pero en cierta forma hay que hacer lo que tiene sus beneficios, la formalización, ¿sí? Tiene sus beneficios. Bueno, vamos con este preámbulo más o menos, vamos a empezar con lo que es los beneficios de la formalización. Creo que con este no. Ahí tenemos, fíjense, formalización, dice, conjunto de actuaciones legales realizadas ante distintos organismos estatales destinados a obtener la personalidad jurídica de un negocio o proyecto de inversión para efectos de dar cumplimiento a ciertas obligaciones laborales, sanitarias, tributarias y municipales y así obtener los beneficios que de ello provengan. Entonces ahí nosotros tenemos que inscribirnos a diferentes instituciones. Una de ellas es que para obtener, así sea una persona natural o una persona jurídica, sí o sí tenemos que primero registrarlo en Fondo de Empresa. ¿Sí? Sí o sí tenemos que registrar en Fondo de Empresa, después obtener el NIF, después seguir los pasos legales. ¿Ya? Peor si es otro tipo de sociedad. Vamos a ver los tipos de sociedades que existen de acuerdo al Código de Comercio. Al Código de Comercio, y también hay una sociedad que no está dentro del Código de Comercio, que son las sociedades cooperativas. ¿Ya? No sé si ustedes se recuerdan, antes nosotros decíamos Cota SRL, decían, ahora ya no. Ahora solamente RL. ¿Por qué? Porque no son sociedades, son cooperativas. ¿Sí? Y mal lo decíamos nosotros. Bueno, sociedades, entonces, pues, si eran sociedades, deberían estar dentro del Código de Comercio. Y no están dentro del Código de Comercio, sino están dentro de las leyes de cooperativas. Ya, entonces, ahí las han sacado todo lo que es cooperativo. Entonces, vamos también a ver cuáles son los tipos de sociedades que existen, las que les convengan, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de sociedades. Una de ellas es la empresa unipersonal, que uno y uno es responsable por todo. ¿Ya? Hay las sociedades, las famosas SRL, que es una sociedad, podemos decir, familiar. ¿Ya? Una sociedad familiar donde yo y mi mujer y yo hacemos un negocito y hacemos una SRL, y la SRL dice, bueno, 50% para vos y 50% para mí. Es un error grande eso, de hacer 50 y 50. Mañana mi mujer se enoja, o yo me enojo y me voy, queda ella con la mitad y yo con la mitad, y quedamos en empate. O sea, ni puedo decir yo nada, ni ella puede decir nada, porque de acuerdo a la ley, entonces se va a juicio.
¿ya? Se va a la CAIN o se va al Palacio de Justicia para poder dirimir qué es lo que pasa con la sociedad. Entonces, mejor es decirle, bueno, mira, yo me quedo con 51 y vos con 49. Entonces, ya yo decido, porque si no, queda empantanada la sociedad. No sé si me dejo entender, ¿sí? O sea, no se puede decidir, o bien 3 socios, poner un hijo más de por medio. Entonces, ahí ya, bueno, vos hijo, venís para acá y la dejamos a tu madre ya, y listo, hacemos, vos vas con tu madre y yo me quedo afuera, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso, porque más adelante uno tiene una serie de problemas, ¿ya? Fíjense, uno de los beneficios, vamos a tener contratos, ¿ya? O sea, contratos con empresas, contratos con el Estado, contratos con los bancos, estar en el sistema financiero, entrar a licitaciones, tener socios, porque en algunos casos, bueno, uno hace un emprendimiento, pero a veces tiene un socio y tiene otra visión de lo que tiene uno. Entonces, cuando uno tiene socios, o sea, todos van hacia un mismo objetivo, ¿ya? Vamos a entrar a las exportaciones, vamos a tener productos propios, vamos a tener la comercialización, permite reclamar ante la ley cualquier anormalidad que se tenga, vamos a tener comprobantes y contabilidad y vamos a estar registrados en las diferentes instituciones para poder obtener los beneficios que la ley nos da, ¿ya? Análisis de la situación del entorno socioeconómico. Investigación del producto o servicio. Vamos a hacer un análisis de la demanda y la clientela, análisis de la competencia, análisis de los proveedores, la fabricación del producto, la realización del servicio y análisis de la localización, los recursos humanos, que es muy importante, ¿ya? El plan de marketing, el objetivo, el precio, la distribución, la comunicación y el plan económico financiero y los aspectos legales que en sí conlleva. O sea, porque uno para emprender una actividad, o sea, tiene que hacer una serie de análisis para ver hasta dónde puede llegar. Dice, creando nuestra empresa. ¿Qué entendemos por empresa? ¿Qué entendemos por empresa? La empresa es una unidad productiva o de servicio que, constituida según aspectos prácticos o legales, se integran con recursos y se vale de la administración para lograr sus objetivos. Generalmente se encuentra conformada por las siguientes partes de una empresa: las personas que constituyen los trabajadores, ¿ya? Los bienes materiales, que son los activos fijos, ¿ya? Las habilidades técnicas y la capacidad financiera, que son los aportes o la capacidad de pago que tiene un ente. O sea, tanto las personas como los bienes materiales, las habilidades técnicas y la capacidad financiera permitirán a la empresa elaborar un producto o servicio que serán vendidos a determinados precios para satisfacer las necesidades de un consumidor y generar ganancias. O sea, dentro de las características de una empresa, ¿cuál es la principal? La ganancia. Porque nadie va a invertir 100 pesos para obtener 90. Yo voy a invertir 100 por lo menos para recuperar esos 100 o tener una unidad de ganancia de 101. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno siempre tiene que pensar, de que tiene que ganar. Aquí existen tres tipos de actividades dentro de todas las empresas. Una son la actividad productiva, que aquel que compra materia prima, la transforma y vende producto acabado. La otra es la comercial. Compro foco, lo revendo con una ganancia y vuelvo a vender el foco. ¿Sí? Y la otra es los servicios. ¿Ya? Los servicios. ¿Ya? ¿Qué son los servicios? Se dedican a ofrecer un servicio al público. Los servicios que una empresa puede ofrecer
son variados como, por ejemplo, el transporte, que también tiene costo, ¿ya? El transporte, la limpieza, educación y muchos otros que se tienen. ¿Podríamos tener algo? Gracias. Ya, entonces, si ustedes van a crear empresas, tienen que crear una de las tres. Saber dónde ubicarse. ¿Ya? La primera, hemos dicho, las industriales o productivas, ¿ya? Que esas, usted en ese caso dice, se dedica a generar un producto transformando la materia prima. Por ejemplo, una empresa que produce tortas y pasteles. Los dueños compran los ingredientes y es en la empresa que se prepara cada uno de los productos que luego serán comercializados. O sea, compra harina y vende pan. Así de sencillo. En la comercial, como le dije, dice, se dedican a vender los productos a los consumidores, no se encargan de elaborar un producto específico, sino que se dedican su actividad en comercializar y vender el producto. Es lo que hacen la mayor parte de las empresas de acá de nosotros, que son comerciales, que importamos y vendemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál de esas es su actividad que ustedes tienen? Una de las tres tiene que ser, y la otra es la de servicio de transporte. Igual, si ustedes dicen la parte financiera, en realidad es servicio, pero le llaman los bancos productos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero a veces hace confundir con las productivas o industriales, que en realidad son servicios, ¿ya? Entonces, cualquiera de las tres, esas son los tipos de empresas que ustedes van a crear. Ahora entramos a la parte legal, los tipos de empresas que tenemos, ¿sí? Uno es las personas naturales, que es la empresa unipersonal, ¿ya? Y las otras son, miren, las personas jurídicas, ¿ya? Las personas jurídicas tenemos a las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades anónimas mixtas, las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple y las sociedades en comandita por acciones, y también tenemos otras modalidades como son las sucursales, las asociaciones, los consorcios, los joint ventures, las asociaciones en cuenta en participación y las cooperativas, ¿ya? Esos son todos los tipos de sociedades que tenemos en Bolivia, ¿ya? Esos son todos los tipos de sociedades. Ustedes dirán, ¿cuál? Vamos a ir detallando cada una para que ustedes puedan ir viendo y puedan ir haciendo un análisis y ver, esta me conviene, esta no me conviene, o esta aquí o esta acá. Entonces, vamos a ver. Estas primeras de acá, todas están dentro del Código de Comercio. Y la última, como les decía, está en la Ley de Sociedades Cooperativas. Dice la organización interna de la empresa. Dice, ¿cuántas personas están dentro del proceso para fabricar la ropa que se usa? Son pasos, ¿ya? Pasos o procesos productivos dentro de un ente o dentro de una empresa. También tenemos el proceso administrativo y cómo aplicarlo a mi empresa. Pasos para lograr una eficiente gestión. Primero, planear qué es lo que debe hacerse, cuándo, dónde, por qué y para qué. Organizar quién lo va a hacer, producción, personal, finanzas, mercadeo. Entonces vamos nosotros a tomar decisiones, dirigir, comunicación, la guía, orientación, o sea, quién lo va a hacer, controlar la calidad, la cantidad, el tiempo, el precio, el dinero, ¿ya? Entonces, todo dentro de lo que es el proceso administrativo. Una estructura organizativa, dice, es el esquema jerárquico de la dirección de las funciones competentes de la institución. Uno es la jerarquización, establecer líneas de autoridad por medio de los diversos niveles, división del trabajo,
dividir en cierto número de pasos las organigramas, o también por ahí se lo conoce como estructura formal de la empresa. ¿Ya? Esto es un organigrama. Fíjense, un organigrama común, estándar, ¿ya? Donde se tiene un gerente, ahí por arriba del gerente están los socios, están los dueños de la empresa, que también a veces el mismo gerente es socio de la empresa, ¿sí? Entonces están los gerentes, está la gerencia de producción, administración y ventas. Son las tres gerencias más comunes que se tienen, ustedes pueden tener, donde tenemos sección fabricación, sección técnica, sección producción, sección mantenimiento, relaciones laborales, departamento de compra, sección de stock, sección supervisión y sección de expedición. Después tenemos la gerencia de administración, que ahí está la parte de contabilidad, tesorería y personal, o sea, que ahora se le denomina recursos humanos, ¿ya? Y por último tenemos la parte de venta o comercialización, depende cuál es el nombre que ustedes le asignen. Entonces tenemos sección promoción, sección venta, sección agentes y representantes, sección sucursales y sección envío, que ahora está de moda, los delivery, ¿no es cierto? Que es parte ya importante dentro de la estructura de una empresa, que es cómo llegar al cliente. Luego con esta pandemia muchas cosas han cambiado. Ahora vamos conociendo el mercado, ¿ya? Conociendo el mercado. Dentro de un mercado, siempre, o sea, de libre mercado, ¿ya? De libre mercado, siempre vamos a tener oferta y demanda, ¿sí? O sea, unos que ofrecen y otros que compran, ¿sí? Entonces, dice, la oferta y la demanda son elementos de un libre mercado. Y para encontrar, ¿ya?, eso de libre mercado, tenemos que encontrar un punto de equilibrio, ¿ya? Punto de equilibrio. Ya vamos a más adelante vamos a ver qué es un punto de equilibrio y para qué nos sirve, ¿ya? Entonces ahí nosotros decimos el punto de equilibrio, miren, es cuando la oferta y la demanda están en la misma proporción, que lo que yo ofrezco, ¿ya? Entonces ahí nosotros decimos que está en equilibrio la demanda versus oferta. Ahora, decimos mercado, ¿ya? ¿Qué es un mercado? Dice, mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio determinado. Los términos de oferta y demanda nos hablan del comportamiento de la gente, por eso es tratado por la economía como ciencia inexacta. Nos muestra cómo la gente interactúa en los mercados, que también esto de oferta y demanda, también nosotros lo aplicamos en lo que es los conocimientos de una empresa, o sea, cuando una empresa está en equilibrio. Ya. Entonces, también vamos a ver acerca del punto de equilibrio dentro de una empresa. Oferta, ¿ya? Es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas en un determinado momento. Dice también, es la cantidad de productos ofrecidos para ser consumidos. Y es la relación entre cantidad de bienes ofrecidos por los productores y el precio del mercado natural. Del mercado actual. Demanda. En economía se define como la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirirse a los diferentes precios del mercado por un consumidor. Habrá demanda individual cuando esta proviene de un solo consumidor. Hablaremos de demanda total o de mercado cuando proviene de un grupo de consumidores, ¿ya? A eso nosotros le llamamos demanda. Ahora, oferta versus demanda. Acá tenemos en el lado de la oferta, los vendedores determinarán la oferta. En el lado de la demanda tenemos los compradores
determinarán la demanda. El rango de precio determinará su actuar, y lo mismo el rango de precio determinará su actuar, y en la oferta actuará en un mismo mercado competitivo y la demanda actuará en un mismo mercado competitivo. Aquí vemos lo que se llama punto de equilibrio de la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, cuando, digamos, está en equilibrio, cuando lo que ofrece, ¿ya? Cuando lo que se ofrece es igual a lo que se compra, ¿ya? Entonces, decimos nosotros que estamos en equilibrio. Por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo más práctico. Por ejemplo, en una empresa, ¿ya? En una empresa, nosotros tenemos para producir un artículo en 100, es nuestro costo de producción. Y cuando nosotros lo vendemos en 100, ¿qué está pasando? Ahí nosotros decimos que ese bien está en equilibrio. ¿Por qué? Porque los 100 que gastamos en producirlo, esos 100 los estamos vendiendo donde no ganamos ni perdemos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si yo ese producto lo hemos elaborado en 100 y lo vendo en 101, voy a tener una unidad monetaria de ganancia, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Miren, si ese artículo que me ha costado producirlo en 100 lo vendo en 99, ya estamos perdiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es mi punto de equilibrio? Mi punto de equilibrio es 100, que si yo lo vendo por encima de 100, gano. Si lo vendo por debajo de 100, pierdo. Ese es mi punto de equilibrio, ¿ya? O sea, más fácil para entenderlo, ya en cuestiones de un ítem. Entonces, a eso nosotros le llamamos punto de equilibrio. Lo mismo sucede con la oferta y la demanda, que en cierta forma nosotros ofrecemos en 100 y nos lo compran en 100, en 101 o 100 para adelante. ¿Qué significa? Que estamos ganando, ¿ya? Entonces, del punto de equilibrio, ¿qué nos permite a nosotros el punto de equilibrio? Tomar decisiones, ¿ya? Que si nosotros lo vendemos por encima del punto de equilibrio, ganamos. Si vendemos por debajo del punto de equilibrio, perdemos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el punto de equilibrio de una forma mucho más práctica, pero tenemos que hablarlo en términos de oferta y demanda. Acá también entramos, bueno, pero así en cierta forma vaga, qué son costos fijos y qué son costos variables, ¿ya? En un ente, una empresa, nosotros tenemos costos fijos y tenemos costos variables, ¿ya? ¿Y cuáles son los costos fijos? Dice, los costos fijos son aquellos que están medidos en un periodo de tiempo, ¿ya? O sea, durante un cierto tiempo, y no tiene nada que ver con producir o vender. Un ejemplo, el sueldo del contador. El sueldo del contador le tengo que pagar, venda o no venda, produzca o no produzca, igual tengo que pagar al contador. A eso nosotros le llamamos costos fijos, ¿ya? Porque no tienen nada que ver con la venta ni con la producción, ¿sí? ¿Y cuáles son los costos variables? Los costos variables son aquellos costos que, por ejemplo, el impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones se paga cuando uno vende un artículo, un producto. Entonces, si yo no vendo y no produzco, no voy a pagar el impuesto a las transacciones. Entonces, a eso se le llama costo variable, porque está en función a lo que estoy produciendo o lo que estoy vendiendo, ¿ya? Entonces, ahí eso también nos permite para establecer el punto de equilibrio. Dice costos fijos. Costos fijos son los que se tienen que pagar sin importar si la empresa produce mayor o menor cantidad de producto.
Como por ejemplo están los arrendamientos, o sea, los alquileres, que aunque la empresa esté activa o no, hay que pagarla. Así produzca 100 o 500 unidades, siempre se deberá pagar el mismo valor por concepto del arrendamiento, o sea, del alquiler. El alquiler, pues yo le tengo que pagar al dueño de casa, venda o no venda, él no le interesa si he vendido o no vendido, o si he producido o no he producido, o he producido 100 o he producido 500. No, él quiere su alquiler. Por eso nosotros lo consideramos eso costo fijo. El impuesto de los inmuebles también un costo fijo. Al municipio no le interesa si nosotros vendimos o no vendimos, viene y cobra. No hay más. Entonces, esos son los costos fijos. Y los costos variables. Dice, los costos variables son los que se cancelan de acuerdo al volumen de producción, tal como la mano de obra. Dice, si la producción es baja, se contratan pocos empleados. Si aumenta, pues se contratarán más, y si disminuye, se despedirán. También tenemos la materia prima, se comprará de acuerdo a la cantidad que se esté produciendo. ¿Ya? Entonces, ese es el costo variable. O sea, el costo variable está en función a lo que vendemos y producimos. ¿Ya? Obviamente que la idea es producir y vender, ¿no es cierto? No tener stock. Acá tenemos los costos, fíjense, los costos fijos. A ver, miren, dentro de una empresa, los costos fijos, ¿cómo serían? Los costos fijos va a ser el sueldo del contador, el sueldo de la secretaria, el alquiler que tengo que pagar. ¿Qué es lo que dice una persona que está emprendiendo una actividad? Bueno, mi costo fijo, sin vender un alfiler, yo tengo que pagar al contador, decimos 10.000, o sea, sin vender nada, tengo que pagar 10.000 mensual. ¿De dónde tiene que salir? Tiene que salir de lo que vendemos los alfileres, pues, ¿no es cierto? Entonces, a eso de acá, entonces, esto es lo que nosotros decimos costo fijo. ¿Por qué? Porque está a 0 unidad, aquí puede ser 100, 200, 300, la cantidad vendida, no importa, igual se paga el costo fijo. ¿Ya? En cambio, el costo variable, miren, está en función a la cantidad que se vaya vendiendo. ¿Sí? Es como le decía yo, el impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones es un costo variable, porque si yo no vendo nada, no pago el impuesto. O la materia prima, ¿sí? Entonces, bien, sale de 0 hacia arriba. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad vendida, mayor costo. A menor cantidad vendida, menor costo. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros decimos que el costo variable está en función a lo que se vaya a vender. Y allá tenemos gráfica de los costos totales. Fíjense que los costos totales, ¿a qué son iguales? Al costo fijo más el costo variable. Ya, el costo fijo más el costo variable. Pero ahí se llama una variable dependiente y la otra variable independiente, que eso es un poquito ir más allá, pero simplemente para que lo entendamos. Entonces, el costo total es igual a la suma del costo fijo, o sea, de esta parte de aquí más esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, mi costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Entonces, sumo esto más esto, me va a dar este costo total. Miren que parte de la línea del costo fijo hacia arriba. Entonces, la sumatoria de eso me va a dar el costo total. Y acá también tenemos la determinación del punto de equilibrio de una empresa, lo que yo le decía, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos, miren, con rojo está el costo fijo, ¿sí? El costo fijo, acá lo tenemos el costo variable con amarillo, ¿sí? Y después tenemos el costo total que está con verde, que parte de acá del costo fijo hacia arriba. Miren, y para que esto tenga más o menos algo de chiste, partimos con los ingresos por las ventas o el precio de venta. ¿Ya? Entonces, aquí donde se intercepta, ¿ya? Donde se intercepta las ventas y el costo total,
es el punto de equilibrio. Es lo que yo le decía. Aquí, por ejemplo, mire, es 100. No se puede pintar eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, es 100, digamos, no se puede pintar, bueno, pero ya. Entonces, acá decimos nosotros 100, fíjense que si nosotros vendemos por encima, o sea, 101, no va a generar utilidad. Si nosotros lo vendemos en menos del punto de equilibrio, me va a generar pérdida. ¿Ya? Entonces, me genera pérdida. Ahí vemos la utilidad del punto de equilibrio, que es para tomar decisiones ya en cuanto a elaborar un producto. Digamos, si yo, por ejemplo, ¿cómo usamos el punto de equilibrio? Por ejemplo, mi punto de equilibrio es con un precio de 100. Bueno, pero recibo un pedido que me dice, mire, yo estoy vendiendo en 110 mi producto, ¿ya? Yo sé que mi costo es 100 y recibo un pedido que no me quieren pagar 110. Bueno, me dice, para Montero, deme en 105. Como ya yo sé que entro en equilibrio, pero cuando la cantidad es mayor, mi utilidad, mi precio baja, pero aumenta producto de la cantidad. Entonces, estoy cubriendo mis costos y puedo aceptar ese pedido porque sé que mi punto de equilibrio es 100, ¿ya? Pero no puedo así a 99, pues si no vamos a perder, ¿sí? Entonces es ahí para tomar decisiones con respecto al punto de equilibrio. A ver, ¿alguna pregunta mientras descansamos la tacuara? ¿Alguna aclaración? ¿Sí? Ya. ¿Alguna aclaración, algo? Para que vamos viendo. Estamos haciendo un preámbulo de todo lo que es la parte de la empresa hasta llegar a la inscripción. Bueno, sigamos entonces. Me dicen cuándo es que tiene su break ustedes o no. ¿Ah? Ah, directo, ¿eh? Como quichuta, entonces esto. ¿Ah? De punta a punta, ¿no? Ya, así que. Ustedes. Sí. Cuando pasa imprevisto, como pasó con la pandemia, por ejemplo, la empresa está trabajando todo bien, está produciendo todo, y viene un desastre o algo así, ¿cuál sería la actitud de uno tener equilibrio, tener toda la empresa trabajando bien, ¿no? Pero viene algo de afuera o quizá otra empresa pone otro producto más barato, el mismo producto más barato? Para empezar, digamos, aquí con lo que estamos viendo con relación al punto de equilibrio, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? O sea, lo que tenemos que ver y bajar es pues nuestro precio, ¿sí? Porque a veces cuando la ganancia es pequeña, pero la cantidad de venta es grande, entonces nos permite obtener ganancias. Porque ¿cuál es la finalidad de una empresa? El lucro, la ganancia. ¿Sí? Entonces, como dice usted que hay un imprevisto y saca y tiene un montón de productos, como pasó con el petróleo, bueno, ¿ves? Sí. ¿No ves? Los contratos, ¿no? Los contratos durante la época de la pandemia, ¿qué pasó? Digamos, tenían contratos con las petroleras, ¿y qué pasó? Bajó el precio del petróleo por debajo, ¿ya? Del valor, pero no era que el precio del petróleo baje, sino eran los contratos. ¿Por qué se sucedió eso, digamos? Porque no había consumo, no había dónde almacenar, y los contratos con las empresas productoras tienen que estocar, y tienen que cumplir su contrato. Pero lo que tenían los contratos no tenían dónde venderlo, porque no es que paró, el mundo se paró y no había pues consumo de combustible. ¿Sí? Eso es una situación, podríamos decir, que nunca se dio, ¿ya? Pero miren ahora lo que tuvimos que ver por eso. ¿Quiénes son los que han ganado con esta pandemia? Los médicos. Las pildoritas,
las pildoritas esas que cuando salió el doctor Bacalier, ¿no ves? Diciendo de que ivermectina, cagate, ¿no? Costaban 2 bolivianos, 15 bolivianos, 20 bolivianos. ¿No ves? Entonces, son cosas atípicas, ¿ya? Son cosas atípicas que no están dentro del mercado. No están. Pasó y las personas por no perder ese contrato lo vendían por debajo del valor que tenían. Y el contrato tenía por qué sé yo, el barril en 40 a menos tanto del valor. Porque a ellos les era más barato perder que no tener dónde colocarlo. Porque el problema fue que no había en qué recipiente poner, no habían, todos los tanques estaban llenos. Los buques, todo estaba lleno, no tenían dónde meter el petróleo. Por eso empezó a bajar. Son cosas típicas de los mercados. Pero lo que nosotros tenemos que ver es reducir costos. Reducir costos. Y la mayor parte de las empresas, ¿qué es lo que hace? Agarran, no, vamos a votar personal. Lo primero que hacen. Y a veces no es lo correcto. Sino ver otra forma de distribuir, ahorrar energía, ya el trabajador que no vaya directamente por las redes. Entonces hay una serie de cosas que se tienen que tomar en cuenta. El delivery. Los delivery, todo el mundo era delivery en ese entonces, ¿no? Los músicos no tenían pega, ¿verdad? No tenían pega los músicos. Yo toco y le cantaba mientras entregaba el plato de comida, ¿no? Y le echaba su cancioncita. ¿Verdad? O sea, uno tiene que ir reinventándose. Tiene que ir reinventándose, porque si no, nos morimos de hambre. ¿Sí? Esto también es importante. Miren, para elaborar un producto tenemos 3 ítems, que son materia prima, mano de obra y los materiales indirectos. Eso nos hace el costo de producción, ¿ya? Dentro de ese costo de producción nosotros le vamos a sumar los gastos administrativos, los gastos comerciales y los gastos financieros, ¿sí? Que dentro de los gastos financieros pues son los financiamientos que nos dan, ¿ya? Nos dan los bancos. O sea, sí o sí tenemos que hablar de financiamiento bancario, porque el financiamiento de otro lado, de tercero, es muy difícil, ¿ya? Muy difícil y complicado. Además, nos altera el producto, porque las tasas que nos van a dar va a ser una tasa mucho más alta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver que sean los bancos con esas tasas que en cierta forma el gobierno dio una serie de comodidades. Otra de las cosas que sacó el gobierno de Yanine Áñez, ¿no ve? Antes usted en la página de impuestos iba y declaraba, y porque se olvidó o porque su empresa queda al otro lado y no podía irse porque hasta los pacos lo agarraban a uno, ¿no? Y lo pillaban sin barbijo y demás cosas. Entonces no declaró su impuesto, una multanga, ¿no es cierto? Pero eso se fue disminuyendo, ¿ya? Ahora con el gobierno de Yanine sacaron una resolución normativa de directores y disminuyeron al 50%. O sea, en algo ha tenido que hacerse, quedarse. O sea, tiene que ir reinventándose, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues aumentaba el valor del producto y no había consumo, no había nada, ¿sí? Entonces ahí mire, tenemos igual a eso, nos va a dar el costo total, ¿ya? Y dentro de ese costo total para el precio de venta, entre el costo y el precio de venta, hay un margen de utilidad, ¿ya? Que uno al determinar su precio de venta, si por ejemplo mi costo es 100, yo lo voy a vender, pues tengo que considerar mi impuesto, ¿ya? En la parte de impuestos, ¿ustedes saben cuánto es la tasa del IVA? 13%. Del impuesto al valor agregado, ¿no es cierto? Es 13%, ¿no es cierto? 13%. Pero esa se llama la tasa nominal del impuesto, que en realidad la tasa efectiva del IVA es 14,94%. La tasa, ¿sí? Si nos da tiempo lo vamos a ver, pero esa es una pizarrita para demostrarles, o sea, cómo
cómo se saca la tasa efectiva del impuesto. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros para tener nuestro margen de utilidad tenemos que agregarle la tasa efectiva del impuesto, no el 13%, sino el 14,94%. Algunos que han hecho alguna importación ustedes, ahí en la importación dice IVA 14,94, no dice 13. Fíjense en una póliza que tengan ahí a mano o algo, en la misma póliza de los vehículos, que tienen vehículos, ahí se van a fijar y dice 14,94, no 13. Esa se llama la tasa efectiva del impuesto. Y la tasa nominal es la que nosotros conocemos comúnmente, que es el 13%. ¿Ya? Que la tasa efectiva se da acá. ¿Sí? Después de determinar el precio o de venta o que sería el costo de producción, ¿sería uno o el otro para el punto de equilibrio? No, tiene que ser pues mi precio de venta. Es para el punto de equilibrio el precio de venta. ¿Ya? El precio de venta. Por si acaso, el costo total no está con ganancia. Mira, aquí está el costo total. Aquí a para determinar el precio de venta, ¿qué tiene que agregarle? Tiene que agregarle el margen de utilidad y el impuesto. ¿Ya? Tiene que agregar el margen de utilidad y el impuesto. Algunas empresas... Estaba calculando, si el margen de ganancia quiero el 25%, entonces tenemos que agregarle 4% más el margen del impuesto. Sí, hay fórmula, o sea, es igual al costo por 1 más la utilidad desegada, cierra paréntesis, por 1 más el IVA. ¿Ya? Entonces, hay fórmula, ¿ya? Pero para determinar el precio de venta, entonces el precio de venta con impuesto o con IVA. Ya en algunas empresas, ¿qué es lo que hacen? Aparte de agregarle el IVA, le agregan el impuesto a las transacciones. Entonces, ya no cargan el 13%, sino ya cargan el 16%. Eso depende de cada empresa. Pero lo correcto, lo que es por norma, es el costo total más la utilidad más el IVA. ¿Ya? Eso es lo que se debe cargar. Y ahí obtiene su precio, ¿sí? O sea, también es un precio nominal, ¿no? Porque si usted va a entrar en un mercado bien competitivo, ¿puede disminuir su precio de venta? Exactamente, ¿sí? Entonces es lo que hablamos del punto de equilibrio, ¿ya? Entonces debemos disminuir nuestro precio de venta en algunos casos, ¿sí? En algunas empresas estiman, digamos, ¿no? O sea, dicen, cuando uno va y le dice, quiero con factura, pero no me cobres el 16%. Entonces dicen, bueno, el 3% sí o sí te tengo que cobrar porque eso lo voy a hacer también, a final de año tengo que pagar el 3% de utilidad. Y dicen, bueno, por lo menos el 5 o 6% te voy a cobrar de la factura, porque recuperan presentando facturas también en impuestos. Entonces, ¿cómo es esa parte, por favor? ¿Me puede explicar? Lo que nosotros tenemos que hacer es legal, con factura. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con la factura, obviamente estamos contribuyendo. Pero si nosotros no emitimos factura, ¿qué es lo que emite la factura, pero cobra el 8%, no el 16%? Si yo emito mi factura, ahora mire que a partir del primero de pasado mañana empieza el nuevo sistema de facturación. Son facturaciones en línea. Yo agarro y meto mi factura, mi precio, por ejemplo, es 100, ¿ya? De venta. Entonces yo le doy 100 y ese es el precio que va a salir y usted la imprime. O no sé cuál es su pregunta. No, pero los 13% uno tiene la facilidad de recuperar mediante la presentación de facturas. En el impuesto, ya, sí. Uno presenta, tengo mi empresa y según mi rubro presento mis facturas y ese 13% va a disminuir, no va a ser 13%, va a ser menos. ¿Verdad? Ya. Entonces, a eso se refiere. La empresa recupera al presentar sus facturas y en realidad ellos, esos 13% no están pagando porque han recuperado mediante las facturas. Y la empresa
toma esa decisión, ¿no? Para el precio de venta, de dar la factura, pero ya no cobrando el 16%, ni el 13%, Entonces disminuye sino el 8%. Por eso, le disminuye el precio, ya no 100, digamos. Disminuye el No, margen de digamos ganancia. que mi costo es un 100, ¿ves? Ya. Y mi producto con todo impuesto. Con su ganancia 110. Sí, Ya. entonces ya le cobro 108, digamos, ¿ves? O sea, pero le estoy dando la factura. Entonces la empresa me explicaba, me decía, no, yo voy a recuperar, yo presentando facturas y de donde te estoy disminuyendo estos 2 bolivianos es de la factura. Bueno, no sé si era real o no real, por eso esa es mi pregunta. Ya, Reduce su débito fiscal. mire, por ejemplo, digamos, si yo para elaborar a los alfileres, quiero que voy a comprar fierro y demás Exacto. cosas, y me van a entregar una factura. Exacto. ¿Sí? Esa factura para mí se llama crédito fiscal. Ya, eso lo voy a tener, compré fierro, pero yo no voy a comprar fierro solamente para llegar a los 100, el fierro no va a llegar más que 50. ¿Me entiendes? Porque yo no voy a comprar 100 pesos de fierro y lo voy a vender de nuevo, yo voy a comprar 50 porque a ese costo le voy a pagar el sueldo a mis trabajadores que no me emiten factura. La maquinaria, la depreciación, la energía y todo eso, y voy a llegar a los 100, entonces mi crédito fiscal solo va a ser 50 y lo que yo voy a darle la factura es por 100. O sea, no hay cómo yo le haga la rebaja del 8%. ¿Sí? Licenciado, Sí. además, en el sector contable de las empresas están los libros diarios, donde tiene que entrar los costos de materia prima y todo, y al determinar el precio final, uno tiene que hacer su balance trimestral o semestral, y ahí sale, y uno no puede maquillar el precio, digamos, final, Claro. porque está determinado con Sí. Cuando está pagando menos impuestos, está haciendo declaración de impuestos. Mire, es sencillo. Yo no voy a, si yo compro el producto, digamos, en compra 1000, ¿qué significa en venta? Que yo tengo que vender más de 1000, pues, ¿no es cierto? Así es. ¿De dónde voy a sacar la plata para comprar? Bueno, ya un préstamo, digamos, ¿no? Pero no todos los meses, o sea, yo voy a comprar 1000 y voy a vender 500, digamos, como ahí es donde usted dice que ya yo le descuento por mi crédito, ¿no es cierto? O sea, es muy difícil, digamos, que usted compre 1000 y solo venda 500. O sea, ¿qué significa que solo 500? Al próximo mes ya no va a poder comprar porque solo 500 vendidos. ¿Qué significa? Que usted está vendiendo sin factura, porque ¿de dónde más va a tener plata? Y si después al otro mes, caraste 2000, ¿y de dónde? Si solo vendió 500. No sé si me debe entender, ¿no es cierto? O sea, legalmente, ¿ya? Obviamente que hay empresas que como dice usted, bueno, ya no te facturo, o no le da la factura y vende, entonces esa es plata y con eso va a volver a comprar. No es correcto. ¿Ya? No es correcto. Pero es una informalización. ¿Cómo? Estamos formalizando. Claro, lo que queremos es hacerlo correcto. ¿Ya? Hacerlo legal, como la PTA, todo legal. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Entonces, de formalizar. Y bueno, pues hay que ir viendo, ¿no? qué cosas se van dando. Todavía no hemos entrado a la parte de impuestos, vamos a entrar. Ahí tenemos ya. Ahora entramos a las personas naturales. Miren, persona natural, ¿qué puede hacer? Solamente un tipo de empresa unipersonal. La persona jurídica, empresa de responsabilidad limitada, sociedad anónima mixta o sociedad colectiva. ¿Ya? Las personas, ya hemos dicho, las personas jurídicas son de 2 o más
socios, ¿sí? Y tiene que estar constituida a través de una escritura de constitución. En esta empresa unipersonal no. Yo, Ernesto Vargas, voy registro, quiero hacer esta empresa con tanta capital y ya está. Y yo soy responsable de todo eso. Bueno, vamos a verlo acá, ¿ya? Dice persona natural versus personas jurídicas, para que ustedes vayan tomando ya una decisión y viendo qué tipo de sociedad les es mejor. ¿Ya? Tenemos, dice la persona natural, la responsabilidad es ilimitada, o sea, con mi patrimonio, ¿ya? El capital personal y el negocio junto, ahorros, terreno, vehículos, o sea, todo entra, ¿ya? En una persona natural, digamos, en cuestiones de juicio. La persona jurídica, la responsabilidad es limitada, el capital social es independiente del patrimonio. ¿Por qué? Porque otra persona, en algunos casos, digamos, hay personas que forman una empresa y dicen, bueno, el terreno, bueno, está mi nombre, y ya está en la empresa. No, tiene que estar a nombre de la empresa. Si la empresa es Juan Sin Miedo, pues tiene que estar la casa, el patrimonio, todo a nombre de la empresa, porque es totalmente independiente de los socios, ¿ya? Entonces, la responsabilidad, mire ahí, está limitado al capital. Si dentro de esa sociedad son 200.000, para esos 200.000 mi casa no entra, que está a nombre mío. ¿Ya? No entra, es solo lo que hemos aportado a la sociedad. Si dice la casa ahí está nombre Juan Sin Miedo, pues la empresa se llama Juan Sin Miedo, ahí está. Si hay alguna quiebra, si hay alguna serie de cosas malas, le brincan a todo lo que sea de la sociedad, no hacia mi casa, ¿ya? O sea, la diferencia entre una y la otra. Disculpa una pregunta antes que adelantemos, pero cuando es persona natural, por decir yo persona natural unipersonal, o sea que yo sola tengo la empresa, y cuando saco mis cuentas se supone que saco mis cuentas de la empresa y mis gastos personales por separado. O sea, ¿por qué tendría que afectar en el producto? O sea, ¿cómo es eso que tendría que afectarme también si cargo en una... Ya. Es que cuando usted abre una empresa con su nombre, ¿ya? Tiene un número de identificación tributaria a su nombre. Entonces, todas las actividades que usted haga las va a hacer a su nombre, ¿ya? Toda la responsabilidad va a ser a su nombre. Entonces, si tiene algún problema, entonces entra su terreno, entra su vehículo, porque está a su nombre. Sin embargo, acá no, en la persona jurídica no, porque no está mi nombre, sino está a nombre de la empresa Juan Sin Miedo. Es otra persona, pero se llama persona jurídica, y nosotros somos personas naturales. Pero dentro de esas personas naturales, acá ya nos volvimos, está digamos, el formalizar una empresa, el crear una empresa. Pero yo la creo como Ernesto Vargas, pero soy responsable de todo, hasta con mi zapato por último. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que se interprete la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica, así siendo nosotros mismos los dueños. ¿Ya? Solamente respondemos hasta la respuesta. O sea que, digamos, si yo le escribo a mi nombre y más allá tengo un problema con el banco o con el fisco, digamos, y no puedo pagar, y como la empresa está a mi nombre, me pueden quitar casa, todo lo que sea mis bienes para pagar esa obligación. Así es. Por eso hablamos de la responsabilidad, ¿ya? Entonces, eso está, hasta su zapato entra, por eso le dice, porque está a nombre de uno, ¿sí? Entonces, es ahí lo que sucede, digamos, ¿no? Entonces, muchas personas tienen juicios con impuestos más que todo, ¿sí? Entonces, y lo primero que hace el impuesto, ¿qué es? Inscribir sus bienes a nombre de ellos. Y como usted es dueño de la empresa, usted es dueño de la casa también. Es algo que, por eso le estoy dando para que ustedes elijan cuál. ¿Ya? ¿Cuál?
Preferible, pero preferible cuando yo voy a hacer un emprendimiento, hacer ¿cómo se dice? Una sociedad. Puede ser con mi esposa, con mi hijo, con una persona, lo que sea, para proteger mi bien. Porque si luego de forma personal, me puedo quedar sin nada. Decía yo, y es preferible, y es también ver que no sea 50 y 50 como le dije, porque uno no sabe qué le depara el futuro. Entonces es bien mejor si tener más de 2 socios, mejor 3 socios, digamos, porque más que todo las sociedades de responsabilidad limitada son sociedades familiares, ¿ya? Familiares. Entonces es hacerlo entre marido y mujer y un hijo ahí que entre, porque va a ser el que va a ir para allá, no va a ser el hawker para allá o para acá, donde se vaya, ¿sí? Porque legalmente tienen que decidir, porque es una sociedad. Es que hay veces que la gente no interpreta de esa forma. Recién cuando tienen problemas, ya recién se dan cuenta. Yo le digo, pero yo he sido perito mucho tiempo en la CAINCO y en los juzgados. Siempre estamos ahí porque el marido se buscó otra mujer y la mujer se buscó otro marido y ya no quieren. Bueno, partamos. No, que ya vos gastaste la plata, no, que vos también te gastaste, que viajaste, no, mira, un lío. Entonces buscan un dirimidor y entonces ahí viene otra persona a administrar su empresa. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo, porque están 50 y 50. Porque dice la Escritura de Constitución, dice que tiene que tener 50% más uno. Y como no tiene 50 y 50, ahí se queda, ¿sí? Entonces hay que tomar muy en cuenta esos factores, ¿sí? Por ejemplo, en las personas naturales, en las empresas unipersonales, si yo tengo mi pareja o dejo a mi hijo, digamos, el terreno que he comprado lo pongo a mi hijo, pero la empresa es mía, digamos. Luego un vehículo, todo pongo con nombre de mi esposa o de mi hijo. También entra, si no tengo un juicio, un problema con ser familiar o no. Solamente lo que está anotado en mi nombre. Lo que esté a su nombre, cuando es natural, ¿ya? Lo que está a su nombre de la persona, ¿sí? Lo que está a su nombre de la persona. El hijo no tiene nada que ver, ¿no? Hay que ser, como decían por ahí, hay que ser como Manfred, dice, ¿no? Millonario su hijo, decía, ¿no? Y no tenía más, Manfred. ¿Ya? Entonces, son cosas, ¿no?, que se dan. ¿Ya? Entonces hay que verlo eso. ¿Por qué? Porque ya es otra persona su hijo. ¿Ya? Otra persona. Sin embargo, es una de las situaciones que está acá. Pero tiene su costito también. No es tan ¿ya? Tiene un costito. ¿Ya? Sigamos. Ahí fíjense, de la persona natural ventaja, dice, no hay costo de constitución. ¿Ya? No hay, ¿ya? Dice, abrir y cerrar es fácil, ¿ya? Digamos, en la parte de impuestos, usted entra al portal y no está facturando 3 meses, dice, la suspende temporalmente y ya está. No es más. Dice también desventaja, dice, la responsabilidad es una de la gran, podemos decir, ¿ya? De la desventaja es esa, la responsabilidad ilimitada. O sea, uno responde con todo, ¿ya? Con todo, ¿ya? Dice, si en caso de enfermedad se puede detenerse la empresa, un solo inversionista, ¿ya? Y la limitación del capital financiero, ¿ya? O sea, como yo soy solito, o sea, no tengo de dónde captar también, ¿entiendes? Es otra limitante, pero hay que analizarlo, hay que verlo, cuál es la que a nosotros nos conviene. Empresa como persona natural o unipersonal. Dice, mi responsabilidad como titular de una empresa unipersonal es ilimitada. ¿Ya? Respondo no solo con los bienes de la empresa, sino también con mi patrimonio personal, mi casa, terreno, electrodomésticos, ¿ya? Y hasta acciones, si uno tiene acciones, otro también, ¿ya? Todo, ¿ya?
Su inscripción en el registro de Fundaempresa es obligatorio, tiene que estar registrado en Fundaempresa. Tiene que hacerlo hasta el 31 de marzo del 2021, porque si no, pasa ya a la 2022. Ya pasó esto. perdón, 2022, pasa a poder del Estado. ¿Ya? Y han sacado un decreto supremo. ¿Qué pasa si yo no me inscribo hasta el 31 de marzo del 2022. ¿Qué pasa si yo al otro mes quiero formar una empresa unipersonal? ¿Ya no se va a poder? Se va a poder, Se va a poder. pero ya no pertenece a Fundaempresa, ya pertenece a la entidad que ha creado el gobierno. O sea, ya todo va a estar registrado en el gobierno. Antes no tenía acceso el gobierno, ¿verdad? Obviamente que se le reporta al gobierno, Una ¿sí? empresa es privada. ¿Cómo? Una empresa es privada. Sí, es una fundación, es de la CAIN, ya es una fundación. O sea, a través de un decreto se lo dieron a ellos, ¿sí? Y ellos lo administraron, y está bien administrado. Antes era Senarex, se llamaba, ¿sí? El registro de una empresa es el mismo del registro de comercio. El mismo, ¿sí? Lo que pasa es que eso corresponde al Estado, ¿ya? Y el Estado le dio la concesión a la empresa el registro, que administre el registro de comercio. Es como cuando uno nace, le dije, no ven, uno va y se inscribe, bueno, no uno, sino van y lo inscriben, ¿no? Sus padres lo inscriben a uno al registro civil, ¿sí? Cuando usted tiene un bien, compra una casa, ¿dónde le inscribe? Derecho real. Un vehículo, va y lo inscribe a la alcaldía, ¿no es cierto? Y tránsito, ¿no? Para que lo me leen. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Y quién es el titular? Por lo general siempre el gerente, porque uno es todo, ¿no? Uno es el tipo que lo sabe todo, ¿sí? Ahí él es el gerente, él es el dueño, él es el personal, él es todo. ¿Ya? Personas jurídicas. No, a mí me dijeron que es aquí como quichute de punta a punta. Ay, me va a dar por dónde pasamos las clases. Sí, no pasa. Ella me lo va a pasar para que entremos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver las personas jurídicas, ¿ya? Fíjense, ventaja de las personas jurídicas, dice, la responsabilidad es limitada, o sea, a lo que yo he aportado, nada más, ¿ya? A lo que yo aporté en la SRL, y digamos yo solamente aporté y mi otro socio es el que la administra, pero ya yo estoy metido, porque soy socio, ¿no es cierto? Entonces, a lo que se ha aportado, nada más, que son cuotas de capital, dice la responsabilidad es limitada, dice uno o más inversionistas, ya esa es una de las ventajas. Otro es clientes empresariales, porque ya es una empresa, una SRL o cualquier tipo de sociedad, ya menos limitaciones para el financiamiento, eso por si acaso los bancos lo ven, ¿sí? No es lo mismo una empresa unipersonal que en algunos casos hasta lo obligan a hacer lo más común, una SRL para poder entrar en una licitación, no unipersonal, no, que sea una sociedad, ¿no? Entonces ya cambia la desventaja. Solo son máximo 25 socios, ¿ya? En una SRL, o sea, 2 y máximo 25, pero ¿para qué más? Mucho. Pero yo lo veo mucho más bien, o sea, ¿para qué más? O sea, no va. Pagos superiores a una unipersonal, o sea, ahí los pagos son siempre más grandes, ¿ya? Son más grandes. Los costos y trámites de constitución, obviamente que hay que ir donde un notario de fe pública, hay que inscribirlo en Fundaempresa, 405, hay que inscribir el poder, que se le da un poder para administrar, ¿ya? Entonces, toda esa serie de trámites que hay que hacer. Obviamente que tiene un costito, ¿no? Aquí, miren, estos son los tipos de empresas que tenemos. Miren, un resumen así.
rápido. Miren, empresa unipersonal, una sola persona y la responsabilidad es ilimitada. Empresa de responsabilidad SRL, tenemos de 2 a 25 socios, la responsabilidad es limitada, el capital es dividido en cuotas, ¿ya? De acuerdo al Código de Comercio tiene que ser en múltiplos de 100, ¿ya? Dice usado para empresas familiares, como decía, o sea, es la más común, ¿no?, de las sociedades, ¿ya? Donde tenemos una serie de parientes ahí metidos, ¿no? Está el padre, la madre, el hijo, ¿no? El abuelo. Después tenemos las sociedades anónimas, ¿ya? 3 a más accionistas, la responsabilidad es limitada y la junta es de accionistas, donde tiene su directorio y un gerente general, ¿ya? Estas de acá son llamadas sociedades de personas, y estas otras de acá, la sociedad anónima y la sociedad anónima mixta, son sociedades de capital. Ahí, digamos, acá decimos 2 a 25 socios, acá no decimos qué cantidad, porque allá lo que vale es la plata. Pueden ser 3 personas dueñas de una acción. Somos 3, digamos, compramos la acción que está en venta. O otro tipo de sociedad, digamos, que tengamos, compra esa acción, ¿ya? Entonces se puede, por eso son sociedades de capital. Acá no figura persona, acá figura acciones. La acción número 120 es propiedad de tal, y como dice anónima, ¿ya? No se sabe quiénes son los dueños, ¿ya? No se sabe. Y dentro de este tipo de sociedad existen 3 tipos de capital: el capital autorizado, ¿ya?, el capital suscrito y el capital pagado, ¿ya? El capital autorizado es el que dentro de la escritura nosotros, nuestro capital va a llegar a 10 millones, pero ahora solamente suscribimos 1 millón y pagamos 500.000, capital pagado. O sea, ¿qué significa? Que de estos 500.000 podemos llegar a los 10 millones no sé cuándo. Entonces, la entidad que es de acciones me autoriza para que yo emita acción y pueda vender. Por ejemplo, digamos, la CBN. La CBN siempre saca acciones para vender, ¿ya? Siempre saca acciones, entonces para el que quiere comprar, pues comprar las acciones. Obviamente son autorizadas por el ente matriz, ¿ya?, de sociedades por acciones. No es nomás sacar, o sea, tienen que cumplir una serie de pasos, ¿ya?, y requisitos, ¿ya?, para poder estar en forma para vender. Después tenemos la sociedad anónima mixta, ¿ya?, de 3 a 20 accionistas. La responsabilidad es limitada, la junta de accionistas y gerente general, directorio opcional. O sea, ¿cuál es la característica de este tipo de sociedad? La característica de este tipo de sociedad es que de por medio está el Estado, llámese central, departamental o municipal, nada. Entonces es simplemente un NIC que se inventó, ¿ya?, para que pague, ya, pero que pague. Lo metieron ahí el régimen simplificado. El otro régimen, el régimen integrado, los transportistas también, que están dentro de otro régimen que no les sirve. Por ejemplo, digamos, él es transportista y yo tengo que traer mi mercadería de la aduana, y como no tengo medio de transporte, él me lo transporta con su vehículo, pero él está dentro del régimen integrado y no me emite factura, pero me da una fotocopia de su NIC que dice régimen integrado y no me emite factura. Yo, para poder descargarme, eso me sirve como gasto nomás, digamos, ¿no? Como un gasto, pero no me sirve para descargarme en el IVA, porque no me emitió factura, ¿ya? Entonces, ese es un problema que existe en impuestos, desgraciadamente así está. Pero usted no puede hacer nada más que vender. Se sobreentiende que usted debe tener
una venta de comida que vende 10 platos al día, pero es la mentira más grande. ¿Por qué? Porque no vende 10 platos al día, tiene un negociado, tiene. Y se meten dentro de ese régimen para pagar menos impuestos, pero no se dan cuenta que hasta por ahí nomás, porque es limitativo, no pueden ir más allá. Entonces tienen que sí o sí emitir factura y entrar en el régimen general. Que lo vamos a ver eso más adelante, si vamos a tener un tiempo. Una ¿Sí? última pregunta, licenciado, ya que estamos en el tema de impuestos. Cuando hacen retención, he visto que hacen retención de impuestos nacionales a personas naturales, a unipersonal. ¿Lo pueden hacer lo mismo por sociedad de responsabilidad? No, solo persona natural se le retiene. Se le retiene eso, el 12.5 y el 3% en caso de servicios. Y en caso de bienes, el 8%, 3 y 5. Y en caso de que la empresa en sí tenga una caja de ahorro, le retienen a esa empresa. Porque la empresa puede abrir una caja de ahorro. Claro. Personas jurídicas le retienen a esa cuenta, ¿no? Cuando es sociedad, Sí. no pues, cuando es sociedad, pues por si acaso el banco no emite factura de los intereses que le cobra uno, de los intereses de los préstamos y todo eso, no emite factura, pero si usted hace un préstamo, digamos, a Juan Pérez, una persona natural, ¿ya? A Juan Pérez le dice, bueno, préstame $10,000, hace un contrato, Juan Pérez tiene que emitirle factura. Pero el banco no le emite factura a usted por el interés que le cobra. ¿Por qué? Porque está dentro de una ley, ¿ya?, que no emite factura, pero sí puede descargarse ese interés. No, yo le hablo cuando la congelan la cuenta, cuando tiene dinero y se baja el ahorro, la nivel nacional y puntos nacionales ordena que se haga la reducción de uno. He visto que lo hacen con empresas unipersonales, pero no he visto con empresas de sociedad de responsabilidad. Pero lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero lo puede. El representante de Congelar, dice usted, la cuenta, digamos. Claro, o sea, a la empresa le congela ese monto hasta que va a un contencioso tributario, se llama, y ve y dice impuesto, bueno, usted debe 100,000, tiene que ir a un juicio, entonces le congelan esa Pero cuenta. a la cuenta de la empresa, no del Claro, de la empresa, no del representante legal. No, de la empresa, no del representante legal. ¿Ya? Como usted dice de que el régimen simplificado es pantalla, ¿qué pasa, digamos, en caso de que quiero presentarme una licitación, digamos? No puede. Me pide, digamos, No un tiene producto que yo que- tengo y me pide factura, entonces yo puedo proporcionar factura. No, pues, si usted como del sistema simplificado no emite factura porque usted paga en forma bimestral, ya un pago de acuerdo a su capital hasta 10,000, ahorita creo que lo han subido a 60,000, lo máximo es 60,000, ya, entonces usted entre 60,000 paga como 500 bolivianos al año, pero no emite factura, lo único que está tributando, nada más, o sea, una forma para tributar que no le sirve para otra cosa, para decir que está pagando, no, ¿ya? Pero no puede entrar a una licitación, nada, tiene que ser dentro del régimen general, o bien como empresa unipersonal, o bien como cualquier otro tipo de persona jurídica. Licenciado, para disculpar, mi pregunta es esto. Por ejemplo, yo tengo régimen general ya en la casa, pero tengo Máximo órgano de la empresa. Ahí tenemos más abajo un gerente, porque por lo general siempre los socios nombran un gerente, que puede ser un socio también, ¿ya? Puede ser un socio o puede ser una persona ajena a la sociedad. Dice, el gerente es el encargado de la administración y representación de la sociedad. Puede tener un subgerente que reemplaza al gerente, depende de la estructura de cómo la quiera la empresa, ¿ya? Dentro de la sociedad de responsabilidad limitada, se requiere de un mínimo de 2 socios y no puede exceder de 25 socios. El Código de Comercio no establece un mínimo de capital, sin embargo, el capital social deberá estar dividido en cuotas de igual valor de 100 o múltiplo de 100. O sea, esto es ya para los notarios, que lo que tienen que hacer esto es los notarios. Y por si acaso los notarios
los notarios ahora con la nueva ley esta que han sacado, ya la ley del notariado, si usted, por ejemplo, tiene un anticrético de $2,000 dolarachos, ya usted tiene que reportarlo eso al notario y tiene que decirle de dónde tuvo la plata y qué va a hacer después con esa plata que le da. Si es la venta de un inmueble, ya está vigente por si acaso. Vayan ustedes de un notario y ahí se van a decir si es verdad o es mentira. La adquisición, una casa no va a costar pues $2,000, ¿no es cierto? O sea, ¿de dónde tiene la plata? Tienen que ofrecer. ¿Cuánto gana usted? ¿Dónde trabaja? Todo eso tiene que informar para que se lo protocolicen. Ya están sabiendo, si así no va a ir a la cosa, no como será más adelante. Dice, lo norma el Código de Comercio en su artículo de 195 al 216, ya los que quieren la parte legal. Dice, limitada al monto de aporte de los socios, o sea, a lo que nosotros aportemos, eso es lo que nosotros tenemos. Y aquí nos vamos a quedar en sociedades anónimas, ya, aquí nos quedamos para continuarlo. Ustedes me dicen cómo lo hacemos en internet. ¿Por qué es el Por Zoom. Por Zoom. Se les pasa el link y a usted también para que... Ya me lo pasa el link y así